aquellas personas que tienen inconveniente con el audio o con el video, pues me haga comunicar en este momento, por favor. Listo, listo. Entonces, en contados minutos daremos inicio. Igualmente, cualquier duda estaremos atentos y daremos las siguientes indicaciones. Listo, chicos, entonces pues vamos a dar inicio. Entonces presento primero a mi compañera de trabajo, que es Luisa Fernanda Cajamarca. Ella y yo estamos llevando actualmente el liderazgo del grupo de investigación de la rama IEEE de la Universidad Distrital. En este momento, pues nos encontramos dando la presentación del curso de Mendeley con el objetivo de que las personas interesadas en investigación puedan llevar a cabo una recopilación de información de forma más sistematizada. Para esta labor, el día de hoy tenemos a una persona muy cercana a mí, es mi hermano, es estudiante de la Universidad Nacional y lleva a cabo investigaciones en la universidad. Entonces, bienvenido y espero que aprovechen cualquier duda. Vamos a ir mirando en el camino. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Carlos David Higuera Villalba. Como ya lo mencionaron, soy investigador de la Universidad Nacional de Colombia y hoy vamos a presentar una pequeña introducción sobre el manejo del gestor de referencias de Mendeley. Para esto, en principio, si alguno tiene alguna pregunta a lo largo de la charla, por favor puede interrumpir en cualquier momento. Sus comentarios y sus preguntas son bien recibidos. Y el día de hoy, en concreto, veremos 6 puntos. En principio, veremos qué es un gestor de referencias, examinaremos la interfaz de Mendeley, después miraremos cómo citar una cita en Mendeley, y para ello es importante que conozcan ustedes qué es un archivo RIS y cómo lo podemos hacer manualmente.
Después miraremos cómo se trabaja el Mendeley incorporado en el Microsoft Word, ya que es el procesador de texto que hoy en día más se utiliza al momento de realizar trabajos. Después miraremos algunos tópicos del manejo del Word, como insertar bibliografía, cómo ponerle páginas a las citas dentro del texto. Y por último terminaremos sobre algunas consideraciones sobre el manejo de Mendeley en grupos cuando tienen que trabajar en varias personas o están liderando un mismo proyecto de investigación entre varias personas o varias instituciones. Por el momento, entiendo que todos me escuchan bien y si hay alguno que no, por favor, pues me lo haces saber. Bueno, entonces para comenzar, la primera pregunta que nos toca a nosotros responder es ¿qué es un gestor de referencia? Preguntándonos sobre qué es un gestor de referencia, tenemos que indicar varias cosas. Lo primero es que los gestores de referencia nacen como software que ayudan al investigador al momento de la recopilación, sistematización y presentación de sus fuentes de investigación. Cuando me refiero a fuentes, me refiero a cualquier fuente que tenga el investigador. Los gestores de referencia gozan de tener una gran amplitud. Por defecto encontramos pues las revistas, los libros, que es lo más común, pero también podemos encontrar entrevistas, podemos encontrar también trabajos videográficos, fotográficos, de cualquier tipo. Y entonces estos gestores de referencia lo que van a hacer es que de una forma ordenada van a poder almacenar la cita y presentarla al momento que yo necesito exponerla dentro del trabajo, bien sea al interior del texto y al final en una tabla de fuentes. El primer gestor de referencia, que tal vez algunos de ustedes ya conozcan, es el gestor de referencia que trae Word incorporado. Word lleva manejando este gestor de referencia en muchas versiones y lo ha ido puliendo, pero tiene algunas, digamos, algunas limitaciones que son importantes conocer. Y por eso es que han surgido otros diferentes gestores de referencia. Entre los más citados estarán Zotero, que pronto lo han escuchado, estará Mendeley, que es otro de los más famosos, y múltiples más. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es explicar a ustedes dentro del Word. Ese es un documento Word en blanco, ese es el Office 365. La mayoría de las universidades permiten esta licencia. Entonces, pues si no lo tienen, les aconsejo que consulten con su universidad, si está disponible. Bueno, y entonces dentro de este documento de Word, ustedes van a poder ir a un espacio que se llama referencias. En este espacio que se llama referencias, por defecto, Word trae este que se llama citas y bibliografía. Y esto, si quiere decir, es un gestor de referencias muy primitivo. Pueden darle en administrar fuentes, y ya les muestro. Y aquí aparecerá todas las fuentes que ustedes manejan dentro de su Word, de su computador, y la lista actual de la que está utilizando en el archivo. Y aquí voy a traer a colación la primera limitación que tiene el Word. La primera limitación, y que es muy clara, es que si nosotros reemplazamos el Word, cambiamos de computador, todo este banco de referencias que vamos introduciendo se van a perder. Es decir, que las citas quedan atadas al computador y al software que yo utilicé en específico de Word, bien sea la versión que sea, el manejo de la cita. Y eso tiene una dificultad, por ejemplo, cuando manejan ustedes en grupos o cuando se trasladan, bueno, infinidad de dificultades. Cuando ustedes quieren insertar una cita en Word, y aquí, por ejemplo, para los que no saben, les voy a hacer una indicación, ustedes le dan aquí en nuevo, insertan el tipo de fuente que están manejando y ya queda registrado en su base. Aquí puso marcador 1 es porque no, pues no puse ninguna información, pero bien podría ser, por ejemplo, alguno de estos. Y les voy a mostrar aquí, le voy a editar, y aquí van a ver como los pequeños datos que hay en esta fuente. Otra de las limitaciones que trae Word, y por eso les muestro eso, es que Word le implica a uno adicionar cada dato que tiene la fuente de forma manual. Es decir, a mí me toca escribir el título de la publicación, el autor, el mes, el día, el año, ciudad y demás datos que puede traer un libro o un artículo. Y esto se convierte de alguna forma en un desgaste de tiempo que los gestores de referencias modernos quieren eliminar.
Y entonces nosotros vamos a pasar ahora sí a conocer el Mendeley. Bueno, por los demás comentarles a ustedes que pues como todo gestor de referencia permite manejar diferentes tipos de estilo. Aquí están algunos de los que usa Word, y otro defecto que tiene Word es que solo permite manejar estos que están enunciados acá. Por ejemplo, si ustedes necesitan otro diferente, no lo van a poder encontrar para Word, o tienen que contactar con Microsoft Office y le pueden enviar el complemento, lo cual también es bastante engorroso. Y aquí ustedes pueden adicionar toda su bibliografía, como tiene un banco de fuentes. En este caso, pues, como solamente adicioné uno, pues me está mostrando este. Listo. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Yo tengo una. Claro, coméntame. ¿Hay cómo se hace para que, digamos, tenga archivadas o en su base de datos las bibliografías que uno ya tenía anteriormente y eso uno cómo la registra para que pueda hacer ese proceso? Bueno, pues digamos como le iba comentando, en Word el manejo de las citas es más rudimental. Entonces tiene como diferentes dificultades. Lo primero es que las citas están atadas o al archivo que manejan o al computador donde están. Por ejemplo, si yo esto meto copiar a este archivo que estoy trabajando acá y lo llevo a una USB, sin duda en cualquier otro Word me aparecerán estas referencias que están acá en la lista actual. Y solo Sí. bastaría con darle clic y copiar con la flechita hacia allá para trasladarlo a mi computador, o le doy una del computador y le doy copiar, y ahí se traslada el documento. Pero fuera de este Ah, ok. procedimiento, no hay ninguna forma de poder trasladar las citas en el Word. Por ejemplo, Ah, aquí ok, hay trasladé, listo. vamos a actualizar. Ustedes verán que aparecen las tres que trasladé. Bueno, listo. Pero entonces, para eso vamos a nosotros hablar de Mendeley, que tiene muchas más ventajas frente a lo que tiene lo que es el manejo de citas. Y por el momento, digamos, aquí les presento una interfaz de Mendeley. Mendeley es un software libre, en principio, lo cual puedes cargar cualquier persona solo con un correo electrónico, y le da almacenamiento gratuito hasta 5 gigas. ¿Y por qué hablo de almacenamiento? Es porque en Mendeley, yo aparte de subir la información de la referencia, puedo subir también la fuente como documento, ya sea en PDF, en Word, en Excel, en cualquier tipo de formato. Me permite manejar el archivo y la referencia. Y entonces estos archivos me va a permitir almacenar hasta 5 gigas de información. Si necesito más almacenamiento, ya Mendeley pues venderá sus servicios. Pero yo les recomiendo a todos ustedes que consulten con sus universidades si la universidad tiene algún convenio con el Mendeley. Generalmente suelen tenerlos, y en eso les dan almacenamiento ilimitado. Entonces a veces es más provechoso vincular la cuenta de correo institucional de la universidad con el Mendeley. Y aquí quiero hacer una pregunta generalmente, y es: ¿todos descargaron el Mendeley? Este es el Mendeley para el trabajo en Windows, la aplicación. Bueno, veo mucho sí, entonces, bueno, sí, sí, sí. Listo, entonces vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es Mendeley. Bueno, Mendeley, ustedes verán que su interfaz está en inglés, pues que es un programa que está diseñado en esa lengua. Pero aquí hay varias opciones que es importante que ustedes tengan claro al momento de manejarlo. Lo primero es que en este espacio que dice Mi librería, ustedes van a encontrar todos aquellos archivos que tienen insertados como en su base de datos de Mendeley, ¿sí? Cuando dan al documento, están todos los documentos. Si quieren mirar los últimos añadidos, pues recientemente añadidos. Los favoritos suele ser una lista importante, y vamos a ir clarificando algunas funciones a medida que voy hablando. Entonces ustedes verán que los documentos tienen la posibilidad de ponerle una estrellita que marca que es un documento relevante dentro de la investigación. Y este punto que ustedes ven aquí al lado, que está en gris o puede estar en verde como en este, hace referencia de si ustedes han leído o no el artículo. Entonces el Mendeley, una vez detecta que ustedes abrieron el PDF y pasaron diferentes páginas,
él asume que ustedes le llevan el artículo o el libro y ya le quita el punto, lo quita del punto verde al punto gris, como verán acá, ¿sí? Pasó del verde al gris. Pueden también modificarlo ustedes cuando quieran. Algunas opciones que ayudan para manejar fácilmente ley es este que es recientemente leídos. Cuando están trabajando en diferentes archivos, a veces es más fácil encontrarlo por el último que leí. Y bueno, ya hablaremos sobre las carpetas. Otra forma de filtrar los artículos o las fuentes puede ser por autores, por keywords, es decir, por palabras claves, por taxon, por etiquetas y por publicaciones. Entonces, esto es importante de pronto para ubicarlo cuando ya tengan como bastantes citas, verán que es un poquito más difícil encontrar a veces el artículo preciso que estaban leyendo. ¿Listo? Ahora, el Mendeley que nos muestra aquí enfrente, nos muestra el autor, nos muestra el título y nos muestra el año y dónde fue publicado. Esta última fecha no hace referencia a la fecha en que fue escrito el documento, sino a la fecha en que fue añadido al Mendeley. Si ustedes quieren, por ejemplo, filtrarlo por años, simplemente basta que le incluyan año y él va a organizar de forma ascendente o descendente, como ustedes prefieran, dependiendo de esta pequeña flechita de ahí. Lo mismo sucede con los autores por el título. Y esto lo digo porque, por ejemplo, hay muchos investigadores que prefieren trabajar leyendo las fuentes más nuevas a las más viejas. Entonces, es una buena forma de organizarse para leer nuestro estado del arte o nuestro conjunto de fuentes que hemos descargado. Entonces, pues esta opción es bastante útil. Ahora, dentro de otras cosas queremos ir en Mendeley y quiero llamar la atención ahora a la parte de arriba para que todos nos ubiquemos, son estos botones que están acá. Comenzaré por este que es sincronizar, es una función muy importante porque permite que todo lo que hayamos trabajado dentro de nuestro computador sea almacenado dentro de la nube del Mendeley. Esto sirve mucho, por ejemplo, para cuando nosotros tenemos que manejarlo en diferentes computadores. Si, por ejemplo, tengo mi computador en la casa y no me gusta sacarlo y voy al computador de la universidad y lo quiero manejar, yo puedo encontrar todas las fuentes que he ingresado siempre y cuando estén sincronizadas. Por otra razón que es muy importante y más adelante ya lo veremos, es que una vez yo guardo un archivo en el Mendeley aquí, en el Mendeley, digamos en el software del Mendeley, no se va a subir automáticamente a la nube, sino únicamente hasta que yo le dé sincronizar. Y por ejemplo, lo que yo hago para evitar tener como acumulación de documentos en mi computador es que yo los adjunto al Mendeley, más tarde veremos cómo se adjuntan, los adjunto al Mendeley, los sincronizo y una vez sincronizado borro el PDF de mi computador. Al seguir esa secuencia de pasos y en ese orden, uno tendrá una copia de respaldo del documento dentro de la nube de Mendeley y cuando quiera abrirlo simplemente le dos clic y Mendeley lo vuelve a descargar y lo puede visualizar uno. Pero eso sirve mucho, por ejemplo, cuando tenemos bastante cantidad de información o estamos manejando, por ejemplo, una monografía o un artículo de revisión que manejamos fácilmente 40 fuentes, no tener 40 PDFs en el escritorio o tener muchos regados por todos lados, sirve para unificar información. Entonces, primera función, sincronizar. Esta información que hice aquí, Relate, esta opción que está acá, sirve para que el Mendeley encuentre documentos clonados dentro de nuestro computador. Por ejemplo, que yo subí 2 veces el mismo archivo. Entonces, cuando yo le doy relate, el Mendeley lo que va a hacer es buscar los archivos que están iguales y me los va a mostrar a mí, diciéndome que son dos iguales y que no hay razón por lo que yo tenga que tenerlos, aunque cuando solo basta uno. La siguiente función, y que es bastante útil, es la de los folders o carpetas. En mi caso les voy a mostrar mis carpetas. Yo organizo carpetas por proyectos, sí, digamos, por artículos. Es un artículo de derechos humanos impresa, o de economía circular, bueno, y múltiples. Entonces, lo que yo hago acá es crear una nueva carpeta. Entonces, yo pincho aquí todos los documentos y le doy nueva carpeta. Me crea un folder. Y ese folder yo puedo nominarlo de la forma que quiera. Aquí le vamos a poner práctica. Y la idea es que ustedes pueden organizarlo, pues ya está al gusto del investigador. Pueden organizarlo si quieren organizarlo
como yo lo hago por proyectos o quiero organizarlo por temáticas, por ejemplo, digamos circuitos 1, electromagnetismo, es, es a gusto de ustedes. Y aquí quiero sí situar otra ventaja de manejar el Mendeley a no manejar otro tipo de gestor de referencias. Y es que si yo tengo una fuente, por ejemplo, Kinal Documents, busquemos este Manual sobre los Derechos Humanos, Agua Potable y Saneamiento Profesional, yo lo subo una vez, ¿cierto? Y yo puedo trasladarlo, por ejemplo, lo voy a arrastrar aquí y puedo ponerlo en la carpeta que yo quiera o en todas las carpetas sin que el Mendeley me clone el documento. Es decir, Mendeley lo que va a hacer es visualizármelo. Busquemos la carpeta, se ordena por alfabéticamente y el nombre es práctica. Encuentro la carpeta ahora. Práctica, aquí está. Entonces, con arrastrarlo así, me va a mostrar el documento en mi carpeta práctica y me lo va a mostrar también en todos los documentos. Eso es bastante útil porque digamos que esto ya es un tema de investigación y es que existen unas fuentes que son, digamos, hito, que son cruciales frente al conocimiento, ¿sí? Entonces son fuentes que reiteradamente uno va a citar si uno está profundizando sobre un mismo área de conocimiento. Entonces, eso ayuda a que uno tenga que copiar el documento una y otra vez, sino que guarda solamente un archivo del documento y lo puede visualizar en cualquiera de las carpetas que lo necesite. En nuestro caso, la carpeta práctica. Aquí está. Pero también existe la posibilidad que ustedes necesitan hacer subcarpetas. Para eso tienen que darle clic en su carpeta principal y le dan nuevo folder y le crea otro. Y ahí sencillamente pueden crear varias subcarpetas. Cuando, por ejemplo, manejan un trabajo de investigación grande o que se hace por segmentos. Entonces ustedes puedan, por ejemplo, vincular una carpeta a lo que es el estado del arte, otra carpeta a lo que es el marco teórico, otra carpeta a la comprobación de hipótesis, o pueden hacerlo pues temáticamente, es al gusto. Y también pueden eliminar los folders solo con darle en la opción un folder menos. Ahí dice que está seguro pues, y ya. Antes de hablar de cómo añadir documentos, vamos a ver un poco de esas opciones de aquí arriba, para qué sirven. En general, uno no suele manejarlas mucho, pero es bueno que ustedes sepan algunas precisiones de estas opciones. La primera de ellas es las herramientas, tools. Y en estas herramientas, digamos, lo que yo necesito que todos ustedes tengan, es que tengan instalado el plugin para Word, que es este de acá. Ustedes le dan aquí en Tools y miran que se diga Uninstall, significa que ya está instalado. Aquí pueden instalar un aplicativo que se llama Web Importer, lo que pasa es que no es muy fiable. En Vista usted pueden, digamos, bueno, voy a volver acá para que puedan verlo mejor. En Vista usted puede verlos como sus fuentes organizadas, como serían citadas. Por ejemplo, aquí viene la cita como tal, o pueden verlos como yo les mostré ahorita, como una tabla donde separan autores, títulos, años. Eso es lo más importante, vistas. En Edit, pues están las opciones de copiar, cortar, encontrar, es como buscar dentro de los archivos y crear grupos, que al final lo veremos. Y por último, me gustaría resaltar esto, y es que ustedes cuando insertan un documento al Mendeley también pueden extraerlo. Y eso lo hace con esta opción de importar. Pueden importar en archivos cifrados, que son estos, que es RIS, dependiendo como la fuente que necesiten, o pueden también darle clic acá a su archivo en específico y darle exportar. Aquí como PDF, usted puede sacar de nuevo su PDF cuando quieran recuperarlo y enviarlo en un correo. O incluso pueden abrir, haciendo dice Open File, les va a abrir el documento. Qué pena, no quiero mostrar esa opción. Aquí. Les va a abrir el documento con su visualizador de PDF preferido de inglés, de la Odisea. Y entonces si les gusta manejar sus libros en PDF porque lo encuentran más fácil, más atractivo, etcétera, ustedes teniendo la cita dentro de Mendeley pueden abrirlo hacia PDF. Es algo bastante bueno para las personas que les gusta
esa parte del Mendeley. ¿Listo? Aquí voy a tener en dos puntos más. Uno de esos puntos es, después de que la cita esté insertada, solo basta con darle doble clic para que uno pueda verla. En el caso de esta lectura Empresas y Empresarios en la Historia de Colombia. Y pueden ir bajando. Dentro de las opciones que pueden encontrar de Mendeley, que ustedes pueden subrayar, bueno, voy a coger un archivo que esté digitalizado para subrayar. Este acá. Ustedes pueden subrayar el documento con colores de su preferencia y aquí pueden ir cambiándolo. Pueden añadir comentarios si quieren dejar alguna nota en el documento para después acordarlo, o si están trabajando en un grupo, decirle a un compañero que esto es importante citarlo, o que esta referencia es importante leerlo. Eso es como lo que quiero que conozcan de aquí. Por lo demás, funciona igual que funcionaría el Adobe. Stream, pues lo ponen en toda la pantalla, con Escape lo salen en toda la pantalla. Si quieren verlo al ancho de la pantalla con este botón que tiene la rayita horizontal, o si quieren alejarlo con este que tiene la raya vertical, lo van a poder hacer sin ningún problema. Si quieren, digamos, manejarlo con la mano para que no seleccione nada, pues tienen la opción de la mano que dice pan, o pueden seleccionarlo pues con este de acá. Inclusive si quieren seleccionar, digamos, en forma de rectángulo para seleccionar un fragmento de texto así, lo pueden hacer. ¿Listo? Pero esto ya es de manejo, esto ya es como bastante conocido por todos, creo yo. Bueno, y aquí hemos terminado nuestro primer punto, que es el manejo de la interfaz del Mendeley en su aplicativo del computador. No sé si a alguien le queda alguna duda de pronto para comenzar a hablar sobre nuestro siguiente punto, que sería cómo insertar citas. Yo tengo una duda. Claro, cuéntame. A la hora de buscar como archivos clonados, los busca, pero digamos yo subo un archivo a Mendeley, pero entonces lo tengo clonado ya en mis archivos del computador. ¿También busca esos? O sea, borra esos, o solo los que estén dentro de Mendeley. Es una muy buena pregunta y la respuesta es solo busca los que están dentro del Mendeley. Y para pronto Ok. complementarte la información, digamos, esta es como la información que tiene cada una de las fuentes de Mendeley. Y otras ventajas que tiene Mendeley es que Mendeley te puede ayudar a rastrear la información de la cita. Por ejemplo, si no conoces el año, el Mendeley va a tratar de buscarla sola y tratar de completar esos campos que son desconocidos. El número, el volumen, el abstract, las ciudades. Bueno, todo, él va a tratar de localizar todo lo que pueda. Inclusive, él va a marcarte aquellas fuentes que él considera que necesitan ser revisadas. Y aquí va a mostrar, por ejemplo, una de estas. Sale este letrero en el cual le dice el Mendeley, él autónomamente dice, desde mi algoritmo yo creo que esta cita le falta algo o no corresponde el PDF a la cita que está usted adjuntando, hay algo que está mal. Si todo está correcto, porque puede que sea un error o un falso positivo, uno le prueba que todos los detalles son correctos y ya. O si no, le puede dar buscar. Y el Mendeley va a tratar de buscar si encuentra algo de información. En este caso no la encontró. Imagino que fue alguna fotocopia escaneada, no, un artículo, pero no encontró información. Eso es importante porque, digamos, el Mendeley, cuando uno tiene como esos desfases de falta de información dentro de las citas, él va a tratar de completárselo a uno. Igualmente, otra de las ventajas que suele gustarle mucho a la gente del Mendeley es que tiene un algoritmo inteligente que, a medida que, por ejemplo, uno suba documentos sobre un mismo tema, él va a tratar de rastrear otras citas que le puedan gustar a uno. Y se lo envía por un correo electrónico y le dice, mire, encontré este archivo o esta cita, esta fuente que le puede ser útil para su investigación. Por ejemplo, si ustedes vienen, no sé, subiendo archivos sobre manejo de hélices, o si, no sé, o si vienen buscando citas sobre derechos a aduaneros, o pues de lo que busquen. Él trata como con este algoritmo arrojarle fuentes y la mayoría suelen ser muy provechosas. Eso quería complementarte. No sé si tienes otra duda más o si alguien más tenga otra duda.
Bueno, asumo que no, sin embargo, si tienen las dudas, pues no deben preguntar. ¿Listo? Bueno, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es ver cómo insertar una cita en el Mendeley. Esto que vamos acá. Una cita. Y para eso vamos a manejar dos tipos de fuentes. Uno que es el archivo RIS, que es el modelo adecuado que cada uno de nosotros debemos hacer para meter una cita, un gestor de referencias. Y el otro es manualmente. El que no es recomendado, pero que a veces nos toca hacer porque no encontramos de otra forma. Para eso, de pronto, los organizadores de ustedes les dijeron a ustedes que buscaran un documento en una base de datos que les gustara. Y entonces, bueno, aquí voy a abrir mi base de datos. Yo en este caso seleccioné ProQuex. Funciona, no les voy a decir que igual, pero sí funciona muy parecido en todas las bases de datos. ¿Y por qué le digo que funciona muy parecido pero no igual? Es porque a veces las opciones pueden cambiar de posición. Pero desde el resto ustedes encontrarán el mismo archivo RIS, que es lo que nosotros vamos a buscar en este momento. Entonces, digamos que ustedes van a hacer una investigación, ¿cierto? Y quieren buscar un documento y les invito que si tienen su base de datos, pues la abran y busquemos un documento y hagamos este ejercicio todos juntos para que les sean como más ameno. Buscamos un archivo sobre columnas. Perdón, vuelvo a abrir la base de datos, es que está abierta hace rato y se venció el tiempo para utilizarla. Yo voy a usar ProQuest porque es una base multidisciplinar que suele consultar muchos estudiantes. ProQuest. Aparte porque es una base privada y quiero que vean cómo es el manejo, por ejemplo, una base privada como ProQuest y una base pública como puede ser Cielo. Entonces decimos que buscamos una fuente sobre columnas. Bueno, entonces pues digamos aquí me está mostrando los tipos de fuentes. Esto es un periódico, pero quiero hacer el ejercicio con un artículo que sé que es lo que más se suele manejar. Por ejemplo, la verdad yo no conozco el tema, pero bueno, puede ser este análisis de primer y segundo orden, estabilidad de protíticos. Entonces, por ejemplo, yo veo esta fuente y me llama la atención, entonces pues yo voy a abrirla para consultarla. Y una vez abierto, yo voy a encontrar diferentes información, por ejemplo, en esta base de datos. En la mayoría suelen presentarse diferente, pero es casi lo mismo. Una opción para descargar el PDF, la cual vamos a utilizar, entonces descargamos el PDF. Aquí está el documento. Otra forma de descargarlo también es que uno va al documento acá y le da la flechita aquí, que a veces suele ser más fácil. Incluso la guardamos en un lugar que nos acordemos porque vamos a utilizarla. En este caso, fíjense que a mí no me importa con qué nombre salga, porque ese nombre no va a ser el que se va a utilizar en mi almacenamiento de documentos. Listo, guardé el PDF. Después voy a consultar en cita. Esto lo tiene la mayoría de las bases de datos y encuentran de alguna forma, ustedes pueden cambiar aquí la cita y se les va a mostrar cómo sería. Normalmente esto lo hacen las diferentes bases de datos para que la persona que está en la cita sepa la forma adecuada en que tiene que ponerla. Pero este trabajo lo va a hacer por nosotros el Mendeley. Entonces nosotros no necesitamos eso. Y entonces vamos a venir acá, que es donde me interesa a mí. En este caso, para esta base de datos se llama todas las opciones. Hay algunos que se llaman citar o se llama de diferentes formas, pero lo importante es que sepan diferenciar que no nos referimos a la cita como me la muestra en la base de datos como debería quedar, sino voy a descargarla como tal. Y yo la descargo en un formato especial que Mendeley reconoce. También EndNote y otros tipos de formatos RIS.
Esos son como el acrónimo, R y S. Y entonces aquí me va a mostrar que si quiero exportar a RIS, contenido. Yo suelo recomendar que exporten todo el contenido. Hay veces que uno puede seleccionar que no quiere exportar y que sí. Es mejor dejarlo todo. ¿Y por qué razón? Porque dependiendo del estilo de referencias que usted le estén pidiendo para la presentación de su trabajo de investigación, requiere uno u otros datos. Le damos continuar. Ven, aquí me dice que va a descargar esta cita. Como ven, pues el nombre tampoco me interesaba porque esto no va a ser relevante para el momento de organizar la cita. Le doy guardar y me descarga un documento. Este documento, este archivo, digamos mejor así, este archivo, lo debemos vamos a ver acá. Esto, sí está. A simple vista, el computador no puede leerlo. O más bien, solamente lo puede leer el Mendeley. Pero entonces yo para insertarlo al Mendeley puedo tomar dos caminos. Y yo les voy a enseñar los dos. Uno es el camino, digamos, convencional y otro es el camino práctico, ¿sí? Lo práctico es simplemente coger el archivo, arrastrarlo, poner el Mendeley y soltarlo. Y ahí quedaría, ¿sí? Eso no tiene pues mayor dificultad ahí hacer eso. Pero, por ejemplo, si queremos hacer el camino convencional, el que normalmente se hace cuando uno hace también de ley, para que ustedes sepan cómo es todo el proceso, uno va a archivo, file, le da añadir archivo, le va a salir el buscador, busco mi archivo y le doy a abrir. Y aquí ustedes verán que se subió toda la cita. Pero cuando digo toda la cita, ¿qué es? Es que se subió todos los metadatos que tenía el archivo. Y ustedes verán acá, por ejemplo, está el nombre completo, están los autores, está el journal, identificado por la revista, el año, el volumen, el abstract. El Mendeley rescata esto de alguna forma para que uno pueda leerlo. Tags no pone, o más bien los metadatos no se deben incluir los tags, que son etiquetas, pero si ustedes quieren una etiqueta lo pueden poner. Por ejemplo, etiqueta trabajo de grado. Están las palabras claves, la ciudad, el lenguaje, la URL donde fue rescatado el documento. Inclusive estos metadatos que son numéricos los rescata, que suelen ser importantes para las publicaciones internacionales y para revistas indexadas. Y está todo completo. Entonces, digamos, como ustedes pueden ver acá, el trabajo fue mucho más rápido de lo que hubiera sido ponernos a insertar palabra por palabra, escribiendo por Word, esperando que no nos quede mal. Y de pronto hay que hacer una predicción acá. Y es que Mendeley hace trabajo con archivos RIS, pero, por ejemplo, pueden pasarse algunos errores pequeños. Un ejemplo de esto es que toda la cita se vaya en mayúscula, como nos pasó acá. Normalmente, por ejemplo, si ustedes usan formato APA, sexta o séptima edición, la cita no va en mayúscula, sostenida. Entonces tendrán ustedes que pues, mover esto aquí ya con el teclado y escribirlo manualmente. ¿Listo? Y hasta aquí, digamos, lo que tenemos es toda una cita de Mendeley, pero sin documento, sin el PDF. Y aquí, digamos, sí les voy a decir que también existe dos caminos para subir el PDF. Hay uno que es práctico, pero para nada recomendado, y otro que es la forma que sí deberíamos hacerlo, o la adecuada. La forma que no debemos hacer, y de pronto esto es importante que usted lo tenga muy claro, es que yo no puedo coger mi documento, mi PDF, y arrastrarlo al Mendeley, ponerlo acá y soltarlo. ¿Por qué razón no puedo hacer esto o no debo hacerlo? Porque los metadatos que están guardados en el PDF pueden ser diferentes a los metadatos que se descargaron en el RIS. Si son diferentes, el Mendeley los va a tomar como un archivo totalmente diferente y te va a crear dos citas. Entonces, en vez de tener una cita bien hecha con un PDF adjunto, vas a tener una cita bien hecha y otra un PDF con una cita mal hecha. Entonces, eso nos crea problemas de duplicidad de documentos. Después, cuando citemos, no vamos a saber cuál es el que estamos citando bien. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Es decir, yo no lo recomiendo, aunque, pues, por ejemplo, hay revistas que hacen muy bien sus PDFs y guardan todos los metadatos bien, y si lo soltar acá, se adjunta de una vez. O incluso hay PDFs que están tan bien elaborados
que solo basta con que yo los arrastre y tienen toda la información como los metadatos de una vez incorporados, y no es necesario que yo descargue el archivo RIS. Pero como nosotros no sabemos cuáles sí y cuáles no, lo mejor es hacer lo que yo digo, descargamos el RIS, descargamos el PDF, y una vez tenemos el RIS arriba, les voy a mostrar cómo debemos subir el PDF bien. Y entonces vamos a dirigirnos a este panel. Aquí tengo el documento. Nos dirigimos a este panel de la izquierda. Si de pronto se les oculta, es nada más esta flechita que está. Es esta flechita que tiene aquí, esta flechita chiquita con la cosita negra. Ahí se oculta y se oculta eso. Hay veces que la gente lo oculta porque le estorba. Y en general pues suele estorbar cuando uno ya conoce sus documentos. Pero bueno, si se les oculta es este acá, y si no, pues ya saben cómo sacarlo. Y bajamos y le damos aquí donde dice Files. Ahí dice Añadir archivo. Le damos clic ahí, buscamos nuestro PDF y le damos doble clic. Hasta ahí, ¿qué tenemos? Una cita completa con un PDF adjunto. Pero si se recuerdan lo que al principio les dije, nos falta hacer un paso muy importante. Y ese es sincronizarlo. Cuando se comienza a sincronizar, van a ver que comienza a cargar aquí el Mendeley, y significa que está reconociendo los folders y cargándolos a los archivos, a la nube. En mi caso se demora un poquito porque tengo bastante información. Pero listo, eso se demora. Y por ejemplo, si a ustedes no les gusta tener archivos como a mí me pasa, aunque ahora tengo un desorden, van acá y pueden eliminar el PDF. Y pueden eliminar también el archivo RIS. Y no dejar archivos para ir regados en su computadora porque les molesta, como a mí, por ejemplo. Y entonces van a abrir aquí el PDF ahora, y usted le da doble clic y va a decir no lo encuentro. Entonces yo le doy doble clic en su dibujito y ¿qué dice? Voy a comenzar a descargarlo. ¿Por qué? Porque sabe que está almacenado o alojado en la nube y me lo descarga. Ahora bien, esto significa que el archivo de alguna forma retorna al computador, y la respuesta es que sí. Y si quieren consultar dónde está, le dan clic derecho y le dan Open Containing Folder. Aquí creo que me abrió. Ah, no, aquí me abrió, sí, listo. Y aquí me abre en la ubicación exacta donde está el documento. ¿Y esto por qué sirve? Por ejemplo, si quieren trabajarlo offline, es decir, sin conexión a internet, es decir, que salgan con su computador portátil en una cafetería y quieren trabajar, pues ahí van a tener sus archivos. No es necesario que tengan conexión a internet todo el tiempo para poder ver su archivo. ¿Listo? Y lo mismo, si ya resulta que hicieron una investigación, ya la concluyeron y pues les parece innecesario tenerlo en su computador, pues pueden venir acá y borrarlo, que no van a tener ningún problema ni con las notas, ni con los resaltados, ni con ningún comentario, porque lo van a encontrar igualmente en el Mendeley. Cuando, por ejemplo, voy a volver a borrarlo, el archivo sí fue este, miramos, en segundo, 2011, 8, creo que sí es este. Creo que como veces. Vamos a borrarlo. Bueno, aquí me dice que está abierto, pues porque lo tengo abierto en Mendeley. Bueno, pero si quieren lo pueden borrar y después cuando van a ir en Mendeley lo pueden volver a descargar y no pasa nada. No sé si aquí haya una pregunta de alguno, no sé cómo les fue a ustedes haciendo su ejercicio, si todavía lo están haciendo y quieren unos minutos para concluirlo. Yo tengo una duda respecto a las citaciones. Claro, dime, Daniel. Por ejemplo, hay documentos que son un poco antiguos y libros de referencia que son antiguos. Yo tengo el caso de un documento de Oxford, donde es difícil encontrar un documento que tenga metadatos o incluso no tiene PDF. En ese caso, ¿cómo se puede hacer la cita? En ese caso, iremos a la segunda forma de dictación, que es manual, pero digamos lo que te puede adelantar, y ya vamos a verlo, es que toca escribir todo en el computador.
Es decir, lo mismo que hubiéramos hecho, por ejemplo, en el Word, si escribir el nombre del libro, el nombre del autor, el año, el número, las páginas. Pero sí hay forma de insertarlo, y eso es importante porque nos encontramos muchas veces con fuentes que no tienen archivos RIS, o por ejemplo, que nosotros no lo encontramos es porque lo consultamos en una biblioteca. Vamos a una biblioteca y sacamos el libro y pues no hay archivos RIS. A veces en los catálogos de las universidades sí los tienen, pero no en todas. Entonces ya vamos a ver eso. Y no sé si a este punto alguno más tiene una pregunta sobre lo que hemos hecho. Yo tengo otra duda. El RIS, exactamente, o sea, ¿para qué me sirve? Es que no entendí muy bien eso de ese archivo. ¿El RIS para qué te sirve? El RIS es un archivo que contiene todos los metadatos del documento. Y entonces, ¿de qué te sirve digamos, en palabras sencillas? Es que ese documento te contiene toda la información de tu cita. ¿Sí? Todo ese documento RIS contiene todo esto. Autores, número, año. Y te sirve es para que el Mendeley lea el documento y extracte toda esta información. Y te evita a ti ponerla manualmente en el computador. Ok, y otra cosa respecto a eso, y pues esa base de datos sí le dejaba cómo descargar directamente eso, pero las que no dejan cómo descargar eso, pues ahí sí ya no se puede o todas tienen eso. En principio, todas las bases lo tienen. De pronto habrá bases que no, pero si las bases que no lo tengan es porque no son bases muy fiables. De pronto se los puedo adelantar así, ¿sí? Porque las bases para que sean reconocidas a nivel nacional, regional o internacional tienen que cumplir con una serie de requisitos y entre eso está mantener su información organizada de una manera, tener formatos de descarga como RIS y otros más que existen para otros sistemas de datos, no solamente para nuestro caso de gestor de referencias, sino también para los bibliotecarios. Pero digamos, yo les había dicho una cosa muy importante y me acordó Andrés, es que yo les mostré cómo funcionaba en el ProQuest, que es una base que no sé si ustedes manejan o no, pero les quiero mostrar en otra base que es pública, que se llama Cielo. Yo creo que todos sí hemos manejado Cielo alguna vez. Y lo que quiero mostrar es que de golpe ustedes verán aquí, por ejemplo, esto es un archivo que yo abrí en Cielo que ya tenía preparado. Verán que no está organizado igual que lo que estaba en el ProQuest. Y aquí es donde digo que ustedes tienen que tener un poco como de astucia para detectar dónde está. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes en el Cielo, la base Cielo, pueden encontrar el PDF. Eso es bastante sencillo acá. Bueno, lo abrí, lo voy a descargar y ya me vuelvo. Bueno, esto es un artículo de derecho, principio de proporcionalidad en la jurisprudencia. Pero para el caso va igual para todos los archivos. Lo voy a descargar de nuevo. Ahí quedó descargado en descargas. Vamos para atrás. Bueno, ¿cierto? Y aquí estamos. Decimos, bueno, ¿cómo saco mi archivo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo saco el archivo RIS de acá? Y entonces ustedes dirán, aquí hay un cómo citar este artículo. Y hasta le pueden dar clic. Y quiero que vean qué pantalla les abre. Y entonces aquí, como por ejemplo yo les venía diciendo que pasaba en otras bases de datos, les muestra cómo se debe citar en formato electrónico. Por ejemplo, dice en este documento, este formato no manejo yo, la verdad. Aquí está APA, por ejemplo, que es el que más suele manejarse. Y su cita debería quedar algo así. Y aquí donde dice gestores bibliográficos, pues el RIS pues les señala a ustedes. Es decir, perdón, la base de datos les señala que está la parte de gestores bibliográficos. Y aquí nos toca buscar el RIS, que también se llama Reference Manager. El RIS es el acrónimo y el significado de la palabra es Reference Manager. Y entonces le dan clic aquí, el Reference Manager,
y les va a botar también para descargar el documento, y como ven el tipo de archivo es RIS, y lo vamos a guardar también en descargas. Listo, entonces vamos a hacer el mismo proceso, vamos a abrir el documento. Esta vez lo voy a hacer de la manera práctica, o sea, voy a coger el RIS y lo voy a arrastrar. Abro mi carpeta de Mendeley y lo suelto. Y de pronto, ¿para qué? Para complementar mi anterior respuesta al compañero que me preguntó que para qué me sirve el archivo RIS, es para esto. Sí, yo lo arrastré y tengo toda la cita de una forma impecable. Es decir, mejor no puedo sacar una cita. Está absolutamente toda la información. Y de nuevo, pues yo les recuerdo esto porque me parece que es bastante importante y porque he visto muchas personas enredarse en este punto. Y es, ¿cómo hago para adjuntarme a mi PDF? Lo mejor es, voy aquí donde dice archivos, le voy a añadir, perdón, es principio de proporcionalidad X. Le doy añadir archivos. Espera, ¿qué pasó acá? Añadir archivos. Este era el nombre del PDF que descargué. Y le doy a abrir. Creo que me quedó aquí mal. Bueno, aquí está acá. Vamos a añadir archivos. Seleccionamos el PDF, le damos a abrir. Y me cargó el PDF y ya está acá. Entonces yo le doy doble clic y me lo abre. Entonces digamos que eso lo decía en el marco de la pregunta de Andrés, y era para eso, para decirles que dependiendo de la base de datos pueden encontrar en diferente ubicación el archivo RIS, y de nosotros depende buscar. Generalmente suele estar en cómo citar o descargue el documento. Bueno, eso es importante. Y pues no se les olvide darle sincronizar. Pues no siempre, pero sí cada vez que termine de trabajar o algo. Listo, no sé si hay otra pregunta más, o si no pasamos a explicar cómo introducir una cita manualmente para los documentos viejos. Buena pregunta. ¿No mira el chat? ¿Qué más? Yo tengo una duda. Claro, Carlos, coméntame, ¿cuál es tu duda? Es que, pues no sé si ya están en la parte. Es que en Word, por ejemplo, para sincronizar referencias, una vez lo intenté y no me tocaba hacerlo de cortar y pegar. O sea, sacar la referencia con clic derecho de Mendeley y pegarla al final del archivo de Word. Pero no sé si puedo sincronizar directamente. Es que no sé, no me servía. Bueno, lo primero es que sí se puede sincronizar para que todo sea automático, y esa es la idea de los gestores de referencia. Es decir, un gestor de referencia que no nos dé esa automaticidad para poner las citas, pues no nos sirve, la verdad. Pero el RIS sí permite hacer eso, y más adelante ya casi llegamos a esa parte. Vale, gracias. Es que me sincronizó, pues al principio nomás con recién comencé el documento, pero me que agregando citas, no era sincronizado. Listo. Ya cuando lleguemos a esa parte, te voy a mostrar cómo lo hago yo, y miramos si estás cometiendo de pronto un error en el proceso, ¿listo? Bueno, entonces continuaremos para avanzar un poquito. Entonces, bueno, digamos que, como decía el compañero, tengo una cita, por ejemplo, de un documento viejo que quiero yo poner, un libro que me prestaron, alguna cosa así, que no tengo archivo RIS. Entonces, digamos que para esos casos es bastante sencillo. Le dan clic derecho y le dicen añadir entrada manual o add entry manual. Y aquí llenan todos los datos a mano. Ponen el nombre del artículo, los autores, el journal es la revista. Bueno, todos los datos los ponen. Todos los datos los ponen. Y le dan guardar. Y una vez le den guardar, bueno, voy a crear aquí uno para que podamos todos verlo. Se llama prueba. Prueba, autor, le vamos a poner un autor. Bueno, aquí algunos detalles para que ustedes van asociándose a Mendeley. Es que, por ejemplo, cuando ustedes quieren poner un autor que es una persona natural, ustedes ponen el nombre, apellido, por ejemplo, Higuera. Después ponen la coma
Y ahí sí, si ven, ahí les indica que ponga el nombre, Carlos sería. Pero si por el contrario quieren meter una institución, por ejemplo, ahí triple E, entonces ponen sí, triple E, y le dan clic donde dice institución. Entonces ya el Mendeley sabe que es una corporación, una persona jurídica en sí. El journal se va a llamar prueba, y así el año 2020, bueno, etcétera. Le dan guardar, y ahí aparece su documento. Obviamente, pues, por ejemplo, esto es para de pronto resaltar esto, lo importante de los archivos RIS, es que fíjense la poca información que hay a comparación pues, de este, por ejemplo, que descargó hasta el ICBN, o de este también, que tiene toda la información. ¿Listo? Bueno, y aquí les voy a decir de pronto, pues, como esto no es una cita verdadera, entonces lo voy a eliminar de paso. Entonces, para eliminarlo, le damos clic derecho, y le damos Delete Documents, y ya eliminó la cita de todo el Mendeley. Bueno, y esa es la forma en que nosotros insertamos las citas en el Mendeley, tanto por archivos RIS como manualmente. Y ahora vamos a lo que nos preguntaba el compañero Carlos, y es cómo manejamos el Mendeley en el Word, porque pues a la final de cuentas, a mí lo que me sirve es que pueda hacer mi trabajo rápido, sin preocuparme con tantos líos de si la cita está, no está, que si me quedó bien, me falta una coma. Listo, entonces vamos a volver a nuestro archivo. Voy a borrar esto que es de Word y que no nos sirve porque no es el caso. Y entonces, lo primero que les dije, y es importante que tengan ustedes claro, es que tienen que tener instalado el plugin para Word. Si no saben si lo tienen o no instalado, es sencillo, van a herramientas y aquí donde dice instalar MS Word Plugin, lo instalan. Pues aquí es para instalarlo, pero bueno, ya por mi computador ya lo tiene instalado. Los que no, pues lo instalan. Y listo. Estando aquí en el documento de Word, voy a anclar esto, referencias. Aquí. Ustedes, una vez están en el plugin, les va a aparecer esta pequeña sección, que es todo lo que tiene que ver con las citas de Mendeley. ¿Listo? Ahora, ¿cómo insertamos una cita? Le damos aquí, insertar bibliografía. Ah, perdón. Eso va más adelante. Primero vamos aquí, insertar citación, perdón. Insertar citación. Y entonces me dice, bueno, ¿qué autor, qué año? Es decir, Mendeley me pregunta que le dé uno de los datos para que él comience a ubicar dónde, el archivo que yo quiero citar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, no sé, uno con... Vamos a manejar los mismos que teníamos subidos para que sea más clara la explicación. Vamos a subir el de, bueno, este. El apellido es Ochoa, análisis de primero y segundo orden. Y aquí les voy a dividir mi pantalla, pero para mostrarles algo que quiero que conozcan para que cuando manejen Mendeley no se preocupen. Y es que una vez yo le doy insertar cita, el Mendeley pareciera que se cierra. En esencia no es que se haya cerrado, sino que simplemente se abrió acá para que yo pudiera buscar la fuente. Ah, mira, aquí está, Arnold. Entonces yo pongo parte del nombre, parte del nombre del autor o el nombre del artículo y me aparece. Entonces dice, el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia. En este caso yo tengo que duplicar el archivo. Pero listo, es cualquiera de estos. Entonces yo le clic. Y ahí ya, en principio, ya tengo seleccionado el documento con que yo quiero trabajar en Mendeley. Y bastaría darle OK para que la cita quede puesta. Pero, por ejemplo, ustedes ya sabrán que una cita requiere que esté acompañada de la página, ¿cierto? Y para que me salgan las opciones de la página, es tan sencillo como solo darle clic en el nombre. Me aparece la página, yo digo página 12. Y le pongo, por ejemplo, una cosa que me gustaría puntualizar, es que si ustedes manejan, por ejemplo, normas, leyes, en especial, aunque también pues, puede darse para otro tipo de fuentes, le puede pedir el prefijo, y en las leyes ustedes pueden acá ART o artículo, por ejemplo, 10, y ustedes le dan OK. Una vez le den OK, el Mendeley procesa y genera la cita. Esta cita, como yo la puse acá, es una cita que va dentro del texto. Es decir, aquí irían palabras, seguramente.
y aquí pues puede que sea la cita al final del texto, o puede que sea en medio del texto, irían más palabras. Y esa es mi cita. Bueno, para que quede más claro, bueno, si la quiero modificar, igualmente solo es que yo vaya a Mendeley, le doy, me parece dictar citación. ¿Por qué razón? Porque estoy encima de la cita. La forma rápida o la abreviación de los teclados es darle Alt más CM. Y yo voy a borrarle esto pues, porque esto no es una ley. Y le doy OK. Y ahí tengo mi cita. Si quiero citar varios documentos al tiempo, porque resulta que yo saqué esa disertación a través de una mezcla, en nuestro caso, de Arnold y Aristizábal, ¿cierto? Que fue nuestra otra cita que pusimos. Entonces yo puedo igualmente venir acá, darle Alt más M, o darle Mendeley y editar cita, y poner acá Aristizábal. Análisis de primer y segundo orden. Le doy clic. Lo mismo, si quiero poner la página, y es importante que hagan esto, y ya lo explica por qué, y creo que tal vez puede ser el error que esté cometiendo Carlos. Yo tengo que ir para poner la página, voy encima del autor y le pongo la página. Página 11, por ejemplo. Le digo OK. ¿Listo? Entonces ustedes verán una cosa que quiero que pongan mucha atención a esto. Y es que cuando yo me paro encima de la cita Mendeley, se pone toda gris. Y cuando me retiro, pues no. ¿Por qué razón? Es porque esto lo ingresan en Word como un campo especial. Y hay personas que no saben cómo poner la página y lo que hacen es decir, no, aquí va la página, y yo le escribo. Ustedes miran, en principio me dejó modificarlo, por ejemplo, ahí verán que puse varias P's, voy a poner más, para que sea más rápido. Y una vez yo suelte ahí, él me va a preguntar, ¿usted modificó la cita? Es decir, ¿quiere mantener esa modificación que le hizo manualmente o quiere rechazarla? Si yo le di que quiero mantener la modificación que yo leí manualmente, es decir, para saber el conjunto de P's que le puse, el Mendeley va a olvidar que eso es una cita y va a decir, eso fue algo que usted escribió, no es una cita. Entonces, el proceso para editar una cita en Mendeley siempre es a través del programa. Es decir, a través de este programa que está acá. Siempre, por ejemplo, si vemos que nos quedó mal un nombre, un año quedó mal, hay un símbolo que se fue de más, o por ejemplo que el Word lo dejó todo en mayúsculas, el proceso es, el Mendeley lo dejó todo en mayúsculas, es venir acá y modificarlo. Y les voy a mostrar un caso con esta cita de Aristizábal. Digo, no, es que el Mendeley se equivocó, no era Aristizábal. El autor no era Aristizábal. Voy a abrir Mendeley para que lo veamos bien claro. Y entonces digo, no, esto no es Aristizábal, no. Borro el autor. El autor era Carlos Higuera, ¿cierto? Como aquí Higuera, coma, Carlos. Lo puse mal. Carlos, ahí está. El Mendeley que me hizo, me modificó aquí primero el documento, ¿sí? Y ahora en mi Word, porque esto es lo que es productivo del Mendeley. Aquí simplemente basta con yo darle refrescar. Me pone a mí, ¿sí? Higuera. Y así usted tienen dos ventajas. Lo primero es que si, por ejemplo, llevan en producción un tamaño de 90 páginas, por ejemplo, en una tesis, o llevan 15 páginas nada más, que ya puede ser que en gorro son 15 páginas o con 10 páginas que han citado otras varias veces, en ponerse a buscar dónde está el autor, porque yo puse mal y no era Aristizábal, sino que era Higuera. Y busquemos el documento a ver dónde está. Entonces así pueden modificar todas las citas, recuerden, desde el Mendeley, y con solo darle refrescar, se actualizan todos los errores que puedan haber. En todas las citas, es un proceso automático. Listo, y ustedes dirán, listo, yo ya acabé mi texto, acabé, voy a poner referencias, y quiero que me tenga todas las referencias, y que sea alfabéticamente, y que sea como APA me lo exige. Pues listo, simplemente basta con que le den insertar bibliografía, y tienen sus citas. Conforme APA se lo exige a ustedes. No tienen ni que desgastarse si está bien un punto, una coma, porque todo eso lo cuadra el Mendeley. ¿Qué es lo importante acá otra vez? Es importante que esté bien aquí el documento. Y para eso los archivos RIS son lo más adecuado. Y tienen sus fuentes. Algo que es importante que tengan en cuenta, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué saco estas dos fuentes si no saco tres o saco menos? Y la respuesta es muy sencilla. Es porque
en investigación uno solo puede poner de referencias aquellas fuentes que fueron citadas dentro del texto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, y eso es un error que buscan los pares evaluadores cuando mandan un artículo a una revista indexada. Es que si su cita, por ejemplo, esta Arnold, no está dentro del texto, usted está engañando a la comunidad académica. Y eso es una falta al primo, o sea, la citación, de otra forma se puede constituir en un engaño que uno quiera hacerle a la revista o por hablar de mala fe. Entonces, solamente se pueden poner en referencias aquellas que yo he utilizado dentro del texto. Pero bueno, imaginemos que ponamos otro, aquí les voy a hacer otro ejemplo, para que vean cómo funciona la automaticidad de Mendeley. Entonces, agrego otra cita. Entonces, voy a hacer otra cita diferente a las que hemos puesto. Voy a poner una cita de alguien que comience por qué. ¿Sí? Aquí hay una responsabilidad de empresas. Listo. Esta cita. Vengo acá, pongo la página 1, ok. Me la agrego y me la puso en las referencias. Alto comisionado, responsabilidad de empresas bueno, derechos humanos. Lo mismo, yo recomiendo siempre que cuando uno termine, darle refrescar. Y así nos asegura que el Mendeley hizo todas las adecuaciones. Importante es que cuando tengan, por ejemplo, un archivo muy grande, no, pues de 15 no es tan grande, pero ya puede ser considerable, un archivo grande de 70 páginas, o que ustedes estén sacando un libro colectivo en su grupo de investigación y ya van por las 300 páginas, es que le den un poquito de tiempo al Mendeley para responder, porque el Mendeley modifica todo el documento al tiempo y revisa todo. Bueno, veo en el chat que alguien me comenta que me están reportando, la compañera Paula. No sé si me pueden confirmar los demás si me escuchan intercortado. Luisa me comunica que ya no, pero no sé los demás si me pueden. Yo estoy escuchando bien. Bueno, parece que nada más es el sonido de Paula. De pronto nada más sea que te acomodes un poquito. Si tienes alguno o que hace cortado en algo, pues me dices y te lo repito, sí, no hay ningún problema. Para los demás, quiero preguntarles si en este punto tienen alguna duda, si han hecho el ejercicio conmigo y se han quedado de pronto guardados en algún paso, o si todo está claro. Voy a abrir aquí el chat. Hola, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Mi nombre es Laura. Cuéntame, Laura, ¿cuál es tu pregunta? Cuando tú colocas la cita donde colocaste tu nombre, si tú colocas los dos apellidos, bueno, en mi Mendeley, cuando hago la cita, incluye los dos apellidos y no solo el primero. Entonces, ¿podría como especificar para que solo salga el primer apellido? Bueno, en principio eso no depende, es decir, no depende de Mendeley, sino depende del formato de citación que estás usando. Voy a poner aquí mi otro apellido. Villalba. En principio, pues el Mendeley te dice que pongas primero el apellido, pongas una coma, y en la coma él identifica que lo que siga es el nombre. Sí. Sí, es importante, por ejemplo, porque los nombres que son de origen europeo generalmente solo tienen un apellido. Los latinoamericanos sí suelen tener dos apellidos y dos nombres incluso. Sí, entonces, pues bueno, eso es lo primero. Pero lo que digo, en esencia, aquí les refrescar, me aparecieron los dos nombres, pero lo que quiero explicarte es que esto no depende tanto de lo que yo haga en Mendeley, sino de la norma que yo utilice, el estilo. Si por ejemplo aquí está dando APA, que es lo más común, cambiemos, utilicemos IEEE. Mendeley lo citaría así. ¿Por qué razón? Porque las normas IEEE se construyen así. Entonces, lo bueno de esto, a mí no me implica la norma, sino que lo genera solo. Pero cambiemos, por ejemplo, y voy a aprovechar tu pregunta, Laura, para explicarles una cosa, y ustedes, por ejemplo, buscan y dicen, no, tienen que tener no sé, en una forma de citación especial que les pidieron a una revista indexada, por ejemplo, que está mandando su artículo, o una revista internacional. Dice, bueno, pero es que ni es América, ni es Chicago, no es ninguno de estos. Ustedes en el Mendeley tienen la facilidad de darle más estilos. Les abrir una ventana como esta, donde ustedes pueden mirar los archivos que hay, todos los tipos de citación que existen y que fueron luego registrados en el Mendeley y aplicarlos. Por ejemplo, el Vancouver.
use este estilo seleccionado, de hecho. Vemos, y ya me lo cargo en Vancouver. Pero puede que, sin embargo, esta lista que ustedes ven aquí más amplia, que no tengan el documento. Entonces, si el documento me refiero en el tipo de citación, ustedes pueden darle aquí en obtener más estilos. Y pues no se buscan, no sé si alguno tiene la idea de algún tipo. Bueno, por ejemplo, aquí está uno. Citación en Academic of Managing Discoveries. Y le dan instalar y pueden utilizarlo. Sí, así cualquiera. Yo desconozco un poco los estilos de citación en ingenierías porque yo me dedico a investigar más el área del derecho y las ciencias sociales. Y por ejemplo, a mí me sirvió mucho una vez que me tocó enviar un artículo para un concurso que me tocaba ponerlo en normas Blue Book. Son normas que se usan para citar, pero se usan para citar en países escandinavos. Entonces ahí me sirvió, yo lo seleccioné y le di hecho. Y me ahorró un montón de trabajo que, bueno, aquí quedó mal, creo que está actualizado este Blue Book. Pero bueno, el punto es que si uno busca eso y lo encuentra y busca pues una buena referencia, va a encontrar que puede ahorrarse mucho tiempo. ¿Y en qué sentido? En que no tienen que ustedes ir a investigar cómo funciona el sistema de citación, cuáles son las diferencias específicas. Eso es bastante provechoso cuando ustedes mandan artículos a diferentes partes. No sé si con eso respondo la pregunta, Laura. Sí, y tengo otra. Cuando la cita es de una entidad, digamos, se escribe, bueno, OMS y se cita OMS 2018, digamos. Se puede colocar en alguna parte en Mendeley para que en la referencia aparezca el nombre completo, o sea, que aparezca Organización Mundial de la Salud. Listo, espera, ya te muestro. Es decir, voy a poner de novena paz esta edición, que es el que más conoce todo el mundo, porque más suele usar. A ver si encontramos la parte. American Psychology, sexta edición. Este es. No. Listo. Bueno, en principio, ¿qué te puedo decir yo? Cuando uno cita, digamos, nombrando a entidades, corporaciones, tú pones el caso de la OMS, tú tienes que poner aquí, donde dice autor, todo el nombre, Organización Mundial de Salud. ¿Sí? De salud. Le das aquí en institucional para que me detecte que no es una persona, sino que es una entidad. Y ahí estaría bien. Ahora, como inserte el de ley la cita dentro del Word, depende de perdón, yo cuál edité. Depende del formato de citación. ¿Sí? Entonces, digamos que la forma correcta de análisis. Listo. Voy a refrescar acá. Me sale así, organización, lo escribí mal, perdón. Organización Mundial de la Salud, 2011, P11. En principio, así es como debería ir tu cita, ¿sí? Y así es como te lo piden la norma APA. ¿Qué es lo que pasa? Que uno muchas veces, por ejemplo, pone OMS. Esto es una abreviación que frente a la citación está mal hecha. En últimas es un error de estilo. Pero, por ejemplo, digamos en el ámbito colombiano, pues no le ponen mucho cuidado. Y entonces lo dejan pasar a veces. Pero en esencia siempre debería estar citado así, Organización Mundial de la Salud, 2011. P. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, en esto sí va a llamar un poquito la atención, y es que cuando tú usas varias citas iguales, así como se ubica la organización, aquí está mal escrito, sé que está porque está mal escrito, Organización Mundial de la Salud, pero yo utilizo varias citas, pero ok, seguidas, dependiendo del formato de citación, voy a acomodarlas así o diferente. ¿Y qué me refiero con diferente? A que tú puedes hacer dos cosas. Lo primero es que modifiques la cita y suprimas el autor. ¿Sí? Y tú puedes citarlo así y estaría bien citado. Tú dirás, pero bueno, es que se supone que en 2011 pueden haber muchos documentos. ¿Sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si cito otro documento de 2011, ¿qué es lo que sucede?
Ay, cancelé, perdón. Pero miro qué pasó con los estilos que creo que cambié. El nombre también acá. Ya miro 2011, 2012, 2000. Bueno, en este caso me lo detectó como documentos diferentes. Creo que es por la norma que estoy usando yo. Pero, por ejemplo, hay algunas normas que le ponen A o B aquí al final. Digamos 2011 A, 2012 B, 2011 B, y así los puedo identificar. Pero eso depende en sí de la norma que yo estoy usando. Pero miro a ver si puedo para acá. Bueno, aquí creo que es un aspecto, es decir, no es tanto, es decir, esto es un aspecto ya desde la American Psychology Association, es decir, de la APA sexta edición. Creo que es la séptima, si no me equivoco, la que la categoriza por letras. Pero en última, digamos, lo que yo te quiero indicar es que uno en principio tiene que poner el nombre completo, ¿sí? En la cita. Aquí en el documento de Mendeley tú pones el nombre de la institución completo. Aquí está, fue como digamos, pones el nombre de la institución completo. Después de tener el nombre de la institución completo, el Mendeley se encarga de gestionar la cita y de ponerla como debería ir. Y ya esos acrónimos que nosotros utilizamos, ya son acrónimos que se usan, digamos, como figuras discursivas que usa el escritor, poner OMS, o por ejemplo hay personas que les gusta escribir la Organización Mundial de la Salud y entre paréntesis ponen en adelante OMS, digamos, para poder ahorrar un poco de espacio en la escritura, pero ya son técnicas propias de uno, ¿sí? Y en lo que respecta al investigador, si el nombre no, digamos, el nombre de acá está mal frente a la redacción que uno está elaborando, uno debería quitarlo, suprimirlo como por ejemplo lo hice en esta cita de acá que lo volví a poner. Puede darse el caso y te doy el ejemplo que tú pongas. Como es decir, en anteriores pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, y entonces pues después citas esta cita, pues sería redundante haber dicho antes Organización Mundial de la Salud y necesita estar lo mismo. Ahí es donde tú tienes que entrar y suprimirlo, para que te quede de una forma acortada. Y eso sería. No sé si con esto si respondo tu pregunta o divaguemos mucho. No, sí, ahí está bien. Y otra cosita, ¿tú más adelante vas a hablar de los archivos .bib o no? No, en esta presentación, y por el tiempo, no alcanzamos a abordar esos archivos. Digamos, lo que me gustaría explicarles ahorita es un poco el manejo del Mendeley en grupos, privados y públicos, para cuando hacen trabajos, por ejemplo, con sus compañeros o algo así. Digamos que es una herramienta buena cuando trabaja con varias personas y todos saben manejarla. Pero no alcanzamos a ahondar sobre ese otro tipo de archivos. Bueno, gracias. Vale. Listo. Yo tengo una pregunta. Coméntame, Carlos.
Digamos, en el caso que yo quiera hacer una referencia de, digamos, de una cita que no está explícitamente puesta en el texto, ¿cómo la haría? Digamos, una referencia un poco más personalizada. Una referencia un poco más personalizada. ¿Me puedes explicar un poco más a qué te refieres con eso? Sí, digamos, en el sentido de que yo utilizo el texto de alguien más de forma como inspiradora, no tal explícitamente escribir la situación en el texto, sino más modo de inspiración. Y aún así quiero referenciar el texto. Listo, bueno, eso en forma general se denomina paráfrasis, ¿sí? Y significa cuando uno toma el núcleo central de una idea de otro autor y lo escribe en palabras de uno porque ese fue su entender, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esa paráfrasis y en las citas literarias nos es obligatorio citar, ¿sí? Es decir, nos toca poner estas citas en ambas. La única diferencia es que en la cita literaria generalmente va entre comillas dependiendo de la extensión y del formato de citación, ¿sí? Voy a explicar un poco en APA. En APA lo que sería es que tú pones comillas, pones lo que va aquí dentro, literalmente. Si supera esa literalidad, supera, si no estoy mal, si además no me falla, supera 40 palabras, lo que tú tienes que hacer es insertarla como un párrafo aparte, tienes que hacerle sangría a la izquierda y a la derecha y disminuir la letra, porque supera 40 palabras. Pero lo que tú me preguntas, bueno, yo tengo una idea que la tomé, por ejemplo, de un escritor, Gabriel García Márquez, ¿sí? Y yo la interpreté así. Entonces, pues tú escribes a tu manera, con tu estilo de escritor, pero lo importante es, aún siendo parte de tu producción, tienes que citar al documento. Porque en últimas, cuando uno hace una cita, uno lo que está salvaguardando es la obra intelectual que tuvo otra persona. Y la obra intelectual se refiere a la idea, no tanto al conjunto de palabras por el medio del cual la persona lo plasmó. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en conclusión, o para redondear esa respuesta, que sea clara, tanto en una cita parafraseada como una cita literal, tiene que ir el indicativo de la cita, en el formato que estemos manejando. Si es un Zapa, por ejemplo, para este caso, o si es IEEE, dependiendo del formato. Pero tenemos que nosotros salvaguardar la idea de la persona que la elaboró. De lo contrario, estamos incurriendo en plagio. Listo. ¿Sí te respondí, Carlos, o quedas con duda todavía? No. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo claros esos puntos, Perfecto, vamos a ir. gracias. Listo, Carlos, con gusto. Si alguien más tiene otra pregunta, me pudiera haciendo en el camino. Eh, lo último que quiero explicarles es un poco el manejo de los grupos en Mendeley. Creo que es una herramienta bastante útil. Y bueno, entonces quiero hacerles referencia que en Mendeley existen dos tipos de grupos. Grupos privados y grupos públicos. Y por grupo entendemos una asociación de correos o de usuarios que pueden manejar una misma carpeta o base de datos, si quieren llamarlo así, como quieran, está bien. Entonces, la diferencia, digamos, crucial que hay entre un grupo privado y un grupo público es que el grupo público no va a permitir alojar PDFs. Es decir, que si yo guardo un PDF, ese PDF en el grupo público va a ser un PDF que quede solamente en el computador y que yo solamente puedo descargar. Lo cual es poco práctico. Por ejemplo, decimos un trabajo entre compañeros que nos conocemos y vamos a hacer un artículo. Porque, pues bueno, yo subo la cita, subo por ejemplo, acá. Bueno, aquí no. Pero, por ejemplo, eso fue unos citas que subieron unas compañeras y ellas en su computador lo subieron con PDF, pero aquí yo no lo veo. Y eso por la naturaleza del grupo, porque es público. Por el contrario, hay otros grupos que son privados y están diseñados para este tipo de trabajos que son ya de personas cercanas, donde aparte de subirse la cita, se sube también el PDF, en este caso lo subí, o te da la posibilidad de descargarlo del compañero que subió el PDF. Entonces, esta cita de Astros, las garantías de la seguridad, fue una cita que una compañera subió a la carpeta, una carpeta de un grupo privado, subió el PDF y yo con doble clic acá, me va a comenzar a descargar el PDF para que yo pueda visualizarlo. Eso significa que tanto mi compañero en su computador como yo en mi computador pudimos ver el mismo PDF. Tanto es así
que por ejemplo, que si yo llego aquí y subrayo un apartado que me parece importante, en el caso de ella, se subrayó, yo puedo ver que está subrayado. Y eso nos permite de alguna forma como mantener una sincronía con las fuentes, ¿sí? Para que no tengamos que, no, envíeme el artículo porque no lo tengo, y entonces me envía después por el Messenger y yo descargarlo y yo enviárselo de nuevo a ella, y si puso esto, no puso esto. Entonces esto es súper útil cuando estamos trabajando en grupos. ¿Listo? Y lo mismo, digamos que las otras características que yo les hablé de la facilidad para citar las citas, para crear todas las referencias, eso se mantiene. Es decir, así estemos trabajando entre varios compañeros, o por ejemplo, si la cita voy a poner el caso, yo la puedo sacar de mi librería o la puedo sacar del grupo que yo hice con mis compañeros, que se llamó Globalización Económica. Este es uno de los muchos que tengo. Globalización Económica. Y ahí pueden encontrar los documentos. Y los documentos no es que necesariamente yo los subí, sino que los puedo subir mi compañero en su computador. Y yo lo puedo citar acá. Y cuando yo genere el banco de referencias, pues me va a aparecer. En este caso apareció la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Listo? Esas son las dos diferencias dentro de los grupos. Y el manejo se da igual. ¿Qué es lo importante que me gustaría que quedaran con ustedes de esa idea? Cuando para ir cerrando, es que para crear un grupo tanto privado como público, lo que toca hacer es dirigirse a la parte de abajo donde dice crear grupo. Aquí escribimos el nombre del grupo, si queremos describir el nombre, y escribimos si es público o privado. Bueno, este es que invite only. Este es privado, este es público, y este solo es un público, pero con una invitación. Y digamos que por qué Mendeley maneja estos tres tipos de grupo, es porque Mendeley, digamos que esto ya quedaría punto para otra charla, Mendeley crea redes de conocimiento a través de sus usuarios. Entonces ustedes pueden manejar un perfil en Mendeley y subir toda su producción bibliográfica para que otras personas puedan consultarlo en el Mendeley. Entonces el Mendeley, a la par que es una base personal de datos de uno, también trata de formar una base entre todas las personas para construir, digamos, el conocimiento. Y eso, pues, digamos que es bastante útil porque se usa sobre todo en Europa, no mucho aquí en América Latina, pero en Europa, en Norteamérica, las personas suelen contactar con otros grupos de investigación a través de herramientas como esta, como Mendeley. Entonces buscan un grupo, por ejemplo, están interesados en investigar sobre el comportamiento de los neumáticos a, a altas temperaturas, por ejemplo. Entonces buscan un grupo que hable sobre el comportamiento de materiales para vehículos. Y se inscriben en el grupo. Por ejemplo, si es un grupo público, ustedes pueden entrar y ver lo que ellos están utilizando como fuentes. Si es un grupo privado, pues no pueden hacerlo hasta que lo acepten. Bueno, y esos son como los tres tipos, ¿cierto? Entonces yo con un grupo privado, me pongo aquí un nombre, voy a crear el grupo. Y aquí me dice que invite a las personas que yo quiero invitar a mi grupo privado. Y entonces ya anoto los correos de ellos que están registrados en Mendeley y les llega la invitación. Para aceptar un grupo privado, y esto es importante que tengan claro ustedes tienen que dirigirse al Mendeley, pero no a esta versión de Mendeley, sino el Mendeley web, es decir, que abrirían con su navegador. Van a donde dice grupos. Recientemente publicado, no, ahí está. Estamos acá. A ver, ¿dónde es que quedan grupos? Aquí están los grupos. Y ustedes van a los grupos y ustedes tienen que, le llega la invitación, le dice, quiere aceptar esta invitación a este grupo, y ustedes van a aceptar, y cuando le den a aceptar, ya aparecerán aquí tanto para ustedes y sus compañeros. Sí, eso es importante tenerlo porque hay veces que, pues, al principio uno crea el grupo con los compañeros y el otro le dice, no, es que yo no veo el grupo, usted nunca me lo envió, y yo no sé si se lo envió, que no, y se confunden ahí, ¿sí? Cuando es tan sencillo como ingresar al Mendeley, a su navegador, y aceptan el grupo, y una vez les desaparece. Digamos, este es el grupo PED, y aquí se van a ver que los miembros, por ejemplo, de este grupo, son 3 personas que trabajamos en este grupo. Aquí ven los documentos.
Esta es la versión, pues, de alguna forma, la visualización de Mendeley en el navegador. Y van a ver, digamos, todos los documentos que se han subido, parte de todos los colaboradores. Y también por encontrar grupos privados, lo que les digo. Y ya de pronto las demás opciones de Mendeley, por ejemplo, quedan para una segunda charla. Y en principio lo que quiero comentar es que es el funcionamiento básico, pero de alguna forma, pues si utilizan, digamos, esta serie de pasos de forma correcta y tratan de hacerlo sistemáticamente, con el tiempo van a encontrar que, por ejemplo, construir un documento es mucho más sencillo. Van a ahorrar bastante tiempo en lo que es citación y, por ejemplo, cuando ustedes construyen para revistas, lo normal es que uno primero construya el artículo y después elija la revista a la que lo va a mandar y las diferentes revistas manejan diferentes normas de citación. Me refiero a APA, IEEE, Vancouver, etc. Entonces, para uno modificar de un formato de citación a otro y que sea sencillo, solo basta con el Mendeley cambiarlo, ¿sí? Pero si uno lo agrega manualmente, pues le toca a uno manualmente ir a buscar cada cita y corregirla. Y si uno utiliza otras referencias, gestor de referencias más primitivo como el de Word, se la están jugando a que exista esta cita, esté ahí o que no esté ahí, y las limitaciones que les digo, por ejemplo, de que no pueden, que las citas quedan ancladas sobre el documento, que si quieren después reconsultarlas, pues no pueden hacerlo, tienen que crear un archivo paralelo de los PDFs. Entonces, en últimas, pues la invitación es un poco a que pues, cacharreen el Mendeley y intenten hacer trabajos así. En un principio puede ser un poquito tedioso, pero una vez le cogen ya la práctica, es bastante ágil. Y con esto estaríamos cerrando la presentación. No sé si a alguien más le queda alguna duda. Una pregunta. Digamos que yo creo un grupo privado y bueno, ya metí a mucha gente, pero me faltó alguien. ¿Yo cómo hago para invitar a alguien una vez el grupo ya está creado? Bueno, sí, es una buena pregunta. Digamos, este grupo que yo tengo acá, ¿cierto? PDF. Yo le puedo aquí editar configuraciones y yo le doy aquí adicional, digamos, eso sería como cambiar la configuración del grupo. Entonces le doy clic ahí y estando dentro del sitio web, que es lo que es el link, lo que me arroja es ese sitio web, yo puedo aquí invitar nuevos miembros, aquí está, y solo basta con que ponga el correo, bueno, aquí le llene este captcha y le doy invitar. Y ya es sencillo, es decir, agregar más personas es de esta forma. Los grupos, por ejemplo, a diferencia de otras cosas que hemos visto, que suelen manejar la mayoría es en línea, es decir, en el navegador, no tanto en el programa, sino en el navegador. Pero, por ejemplo, lo que quiero significar acá es algo para que tengan claro, es que si ustedes crean carpetas dentro de un grupo, por ejemplo acá, es lo mismo que le expliqué el resto, todo funciona igual, es decir, yo aquí le doy un nuevo folder, se crea una carpeta, subir un archivo RIS se hace de la misma forma, anexar el PDF se hace igual. Por ejemplo, si ustedes pues organizan sus varias carpetas, pues pueden hacerlo, pueden ser carpetas de temáticas, suele ser lo mejor, o si una carpeta por cada compañero también puede ser. Ya depende del orden que ustedes le den. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Paula me preguntó en el chat, dice, ¿la situación de Mendeley se puede usar en Word en línea? Pues que te digo, digamos, yo no lo he usado en Word en línea, me toca revisar, digamos que desconozco usar en Word en línea. Sin embargo, lo que te puedo decir que siempre es preferible manejar en Word el programa. Inclusive, pues, por pronto lo que te pasa a ti, que yo también utilizo, es que yo comparto archivos en Word con diferentes personas para que todos los modifiquen en línea el mismo archivo. Y en ese caso yo te recomiendo es que todos abran el documento en el Word, así estén trabajando en línea. Digamos que el Word, el 365 tiene esa facilidad que te permite a ti abrir un documento y trabajarlos todos en línea a través del mismo programa de Word. ¿Sí? Les voy a mostrar el caso, es que no creo que aquí podamos apreciarlo, pero por ejemplo, este archivo que es un planteamiento de investigación que estoy haciendo,
Es un archivo que trabajamos entre varias personas y que está en una nube y que está guardado en la nube, está alojado el archivo. Y que los cambios que estamos haciendo se guardan en la nube y no se guardan en ninguno de nuestros computadores. ¿Sí? Y entonces el Word te permite estas opciones de hacer esto. Como ves, aquí está activado el autoguardado y se guarda en línea. Entonces la invitación sería que tratar de manejar el programa de Word, así estés trabajando en línea, que es muy confiable, pues de esto pues, por mi parte es bastante confiable, funciona bien, los errores de compatibilidad suelen ser mínimos y lo recomendable es que todos tus compañeros manejen la misma versión de Word. Es decir, si todos manejan el 365 es ideal. David Arias pregunta que si LaTeX se puede usar con Mendeley, y en principio Mendeley sí tiene unos aplicativos para LaTeX, para poder usarse, pero pues bueno, ese tema no alcanzamos a abordarlo acá. Y digamos que en su mayoría lo suelen usar sobre todo editores para configurar los libros. La próxima edición, aún segunda edición, no la hemos fijado todavía. Nos toca hablar con el grupo de investigación, mirar la disponibilidad y más adelante le estaremos comunicando. Listo, Jefferson preguntaba eso. Yo quisiera una pregunta, solo saber si Claro, es posible hacer lo siguiente, no que lo explique. Yo tengo, bueno, el Mendeley con muchos documentos y citas. ¿Es posible que se pueda generar el archivo .bib con las citas que tengo en un documento en Word? Porque es que no las tengo clasificadas en el Mendeley, es carpetas. decir, si te entiendo, es transferir citas del gestor de referencias de Word al gestor de Mendeley. No, no, no. O sea, yo tengo muchos documentos en Mendeley, ¿sí? Pero no los tengo clasificados por carpetas ni nada. Entonces la pregunta es si yo puedo generar el archivo .view con citas que he utilizado en un Word, que vienen desde Mendeley, ¿sí? Pero no las tengo identificadas en Mendeley. No sé si me hago entender. Pues no me queda muy claro. Es decir, tienes citas en el Word y Sí, quieres hacer qué con las citas de Word. tengo, o Es decir, sea, tienes citas en el Word, perdón, te pregunto, citas en el Word insertadas con el Mendeley, si te sí. entiendo. Listo. Y bueno, y ahora sí cuéntame, ¿qué es lo que quieres hacer con eso? Quiero saber si Mendeley puede como identificar esas citas que agregué en Word y crearme un archivo .vib. Porque sé que todas las referencias que tengo en Mendeley no las utilicé. Sí, pero no, es decir, no, es decir, yo nunca lo he hecho y creo que no se puede hacer en Mendeley eso que me estás diciendo. De alguna forma como que el proceso es siempre como tratar de organizarlas dentro de la base de datos de Mendeley, porque Mendeley de alguna forma maneja los diferentes Word como archivos pasajeros, y se quiere decir, si él solo muestra una cantidad de citas que tú le dijiste que mostrar acá, pero la comunicación entre el Mendeley y el Word es unidireccional, es del Mendeley al Word, sí, pero no es una comunicación al revés. Tanto así, por ejemplo, que lo te explicaba, que si uno modifica aquí una cita de forma manual y le da mantenerla, por ejemplo, que borro esto, y le dan, ahí me preguntan a ver que si quiero mantener la edición o si quiero rechazarla. Si yo le doy mantener la edición, Mendeley lo que hace es quitarme eso como una cita. Él lo transforma en texto común y corriente. Ok. La comunicación, digamos, es importante la comunicación que hace el Mendeley con el software de Word, es a través de un plugin y ese plugin lo que hace es canalizar digamos, las inserciones que quiere hacer Mendeley dentro del documento en espacios especiales. Estos espacios se parecen un poco, por ejemplo, a los espacios que suelen usar los ingenieros para insertar fórmulas y ese tipo de espacios. Entonces, digamos, la comunicación al revés no es muy posible. Entonces, pues yo no lo he hecho, pero estoy casi seguro que no se podría hacer. Bueno, gracias. Vale. Vamos a volver aquí al chat. Bueno, creo que fueron todas las preguntas el día de hoy.
Por mi parte, agradecerle a todos los presentes por asistir, por sacar el tiempo, por querer mejorar sus actividades, sus habilidades en investigación. Es un proceso continuo y es de alguna forma de constante retroalimentación. Entonces, pues esperar que les vaya muy bien en sus respectivas investigaciones y que les haya servido la charla que hoy les presenté. Listo, pues agradecemos a Carlos David por su presentación. Espero, chicos, que aprovechen estos nuevos conocimientos del día de hoy para el proceso investigativo que estamos llevando en IEEE. Para futuras sesiones, como nos comentó Carlos, vamos a cuadrar en qué fecha y si se va a realizar la sesión. A sus correos se les va a enviar una evaluación de satisfacción para saber cómo les pareció esta sesión y pues también atender a sus sugerencias. No sé si de pronto alguno tenga la duda de si nosotros como Universidad Distrital tenemos el servicio de Mendeley. Pues sí, en nuestra página de biblioteca encontramos esas bases de datos, el gestor de Mendeley. Entonces, pues si alguno tiene esa duda de cómo acceder a este link por medio de la página de la universidad, pues lo podemos hacer ahorita en 5 minutos, que no se demora mucho. Si existe la duda, si la conocen, entonces pues me escriben ahí en el chat que no, que lo conocen y no, pues no mostramos esa parte. Y ya, chicos, no sé si conocen esa parte. Vale, yo quería agradecerle a Carlos por esta sesión, estuvo muy bien explicado. De pronto surjan dudas en el camino, me gustaría saber si de pronto tienes alguna red o alguna forma de contactarte en caso de que surjan dudas muy específicas, pero de paso pues agradecerte por el tiempo, me pareció muy bien explicado y bueno, muchas gracias. Listo, te agradecemos, Daniel. Para los que no saben, sí, por Cóndor se podía, pero ya ahorita en este momento está caído. Entonces, ahora se hace exactamente por la página de la biblioteca de la Universidad Distrital, que el compañero no lo envió. Pero entonces yo quiero compartirles un momentico la pantalla, pues para que se den cuenta por qué medio es que se hace. Entonces... Listo, chicos, entonces nosotros nos vamos a dirigir a la página de la Universidad Distrital, las bases de datos. Uy. En este link van a encontrar todo lo que tiene que ver bases de datos virtuales, multidisciplinarias. Como comentaba Carlos, hay bases de datos que pues de todas las temáticas van a encontrar, bases de datos especializadas. En este lado encontramos la IEEE, pero para ser específicos es de gestores, es donde vamos a encontrar el de Mendeley. Cuando ingresan acá, nosotros como universidad nos va a solicitar un login que es con nuestra cédula o nuestra tarjeta de identidad, dependiendo. Y como contraseña también va a ser la cédula y nuestra tarjeta de identidad. Entonces aquí mismo los va a redirigir a esto. Esto está con el correo institucional. Entonces inicialmente les va a mostrar cómo crear la cuenta. Entonces ustedes crean una cuenta normal con el correo institucional, le ingresan la contraseña y inmediatamente les va a llevar a esta página.
Entonces ya aquí en esta plataforma es donde ustedes pueden encontrar otras herramientas que nos brinda Mendeley, hasta datasets, que son bases de datos completamente para cuando uno quiera hacer alguna simulación, algún estudio de profundización frente a alguna temática. También hay grupos y hasta hay maneras de cómo conseguir trabajo. Entonces tú puedes subir ahí tu hoja de vida, encontrar grupos de investigación, no de la Universidad Distrital, sino de otras universidades. También con esto pueden trabajar, digamos, aquí, si quieren subir sus trabajos y que sean, digamos, corregidos o que necesiten alguna ayuda. Entonces suben aquí su trabajo y pues las personas que están aquí pueden ayudarles como, bueno, te falta aquí un poco de redacción, esta temática no funciona así. Entonces, la verdad es una herramienta bastante completa. Y pues ya sería esto. Hay otras plataformas también de gestores, que es como EndNote, pero eso pues puede ser un curso más adelante para los que estén interesados de aprender estos gestores, otros tipos de gestores que la Universidad Distrital pues nos brinda para que los utilicemos. Si no hay otra duda de referente a Mendeley, pues damos por cerrada esta sesión. Les agradecemos a todos su participación y estén pendientes de nuestras redes sociales para futuros talleres o cursos que se vayan realizando por parte de IEEE. Hasta luego, que les vaya muy bien. Sí, buenas. Siempre. Oli, Hasta el final. deja de grabar y bueno, Ya. te quería preguntar si... Espera, dejo de grabar.